Buenas tardes, hermanos. Le agradezco al Señor la oportunidad de compartir el día de hoy su palabra con ustedes. El tema de hoy lleva por título Ya se acerca el fin de los tiempos, y esta es una continuación de la predicación del domingo pasado dada por el pastor Leonel. Antes de que comencemos, los invito a orar un momento, para entregarle este momento a Dios también, ya que es un momento especial, ¿cierto?, en nuestro culto dominical. Padre soberano, te agradecemos por este día en el que podemos adorarte, reflexionar, Señor, en tu palabra además, y te pedimos, Señor, humildemente y con respeto también hacia tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, nos permitas comprender lo que hoy día vamos a leer, a estudiar, Señor. Y te suplico que tus palabras, guiadas por tu Santo Espíritu, también tengan un impacto en nuestra actitud hacia ti, hacia el mundo, Señor, hacia nuestros hermanos. Ayúdanos a bendecirte, a alabar tu nombre en todo lo que hagamos, Señor. Y en este caso, Señor, al estudiar tu palabra. Lo entregamos, Señor, en tus manos y quedamos a tu disposición, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les comentaba, hermanos, el tema de hoy lleva por título Ya se acerca el fin de todas las cosas. Y esto se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, en adelante. Si ustedes quieren, pueden abrir sus Biblias en ese pasaje. Pero antes de entrar ya a leer el texto, yo quisiera explicarles un poco el contexto en el cual se da el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, porque está dentro de algo que ya venía, como les mencionaba, predicando el pastor Leonel el domingo pasado. Cuando uno parte leyendo el capítulo 4, el capítulo 4 parte con una conclusión, como lo decía el pastor Leonel el domingo pasado, con un por tanto o un puesto que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, ¿verdad? Eso está en 1 de Pedro 4:1. Pero en realidad esa conclusión viene de más atrás, de un poco más atrás, y podríamos ir hasta el capítulo 3, desde el versículo 8 en adelante, ¿ya? Y si leyéramos desde ahí, desde ese punto hacia adelante, o recordamos las reflexiones que se han ido dando en los domingos anteriores, ¿ya? Podemos darnos cuenta de que el apóstol Pablo viene expresando una serie de temas, ya que son bien relevantes y que tienen que ver con nuestra forma de ser, cómo nosotros los cristianos debemos desenvolvernos o actuar, ¿verdad? Él plantea desde el capítulo 3 y 8 versículo 8 en adelante, que debemos ser personas transformadas por Dios desde adentro, ¿ya? También dice que nuestro espíritu debe estar sometido al Espíritu Santo. También plantea que debemos ser justos en todo, tanto en nuestros pensamientos como en nuestro comportamiento, lo que implica tener sentimientos justos, ¿verdad? Y emociones equilibradas en toda nuestra vida y en nuestras relaciones. Debemos estar siempre preparados para compartir nuestra fe en Jesús. Y por último, antes de entrar al capítulo 4, él dice que nuestro bautismo no tiene que ver con una limpieza del cuerpo físico, sino con un compromiso de tener una buena conciencia, que nuestra mente esté preparada, ¿cierto?, siempre delante de Dios. Y es así como entramos al capítulo 4 con un por tanto. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino que cumpliendo la voluntad de Dios. Y así ya entramos, ¿verdad?,
recordando la reflexión del pastor Leonel del domingo anterior, la cual concluye con 5 puntos que tienen que ver con que nos armemos del pensamiento de Cristo, por un lado, que le pongamos fin a las tendencias de la carne, que nos separemos de los que corren al desenfreno de sus propios deseos, que vivamos conscientes que este mundo está bajo juicio eterno y que procuremos con nuestra actitud y trabajo alejarnos de los hombres bajo esta sentencia divina. Entonces, si englobamos todo esto, ¿ya? Podemos decir, en otras palabras, que hasta aquí el apóstol nos pide que tomemos conciencia de una necesidad urgente de vivir en santidad, consciente de los tiempos que se avecinan. Y es así que cuando llegamos al versículo 7 del capítulo 4, que es el punto de partida de la reflexión del día de hoy, vemos que el apóstol Pedro inicia con una declaración, ¿verdad? Que es esta: ya se acerca el fin de todas las cosas. Entonces, para algunos, esta es una declaración que podría ser definida como algo un poquito pasada de revoluciones por parte del apóstol, ¿verdad? Como que esto de que se acerca el fin de todas las cosas, ¿será así realmente? Esto, porque esto lo viene diciendo el apóstol casi hace 2 siglos atrás, y aquí estamos aún, ¿verdad? ¿De qué manera debiese afectarnos entonces a nosotros esta sentencia que dice ya se acerca el fin de todas las cosas? ¿Deberíamos preocuparnos del fin de todas las cosas realmente? Yo creo que todas estas preguntas son válidas. Tal vez usted también se las ha hecho en algún momento de su vida cristiana. Yo al menos sí me las hice en algún momento también. Y respecto a este punto, yo les quiero mencionar 3 cosas. Lo primero es que debemos decir respecto al texto, ¿ya? Es que a veces los conceptos tienden a ser interpretados según nuestro propio entendimiento de la realidad. Por ejemplo, un escritor decide expresar una idea particular, ¿ya? Que particularmente es obvia para él, pero quien toma el libro y lo lee bajo su propia cosmovisión de las cosas, rápidamente tiende a darle una interpretación distinta a la que originalmente quiso dar el autor. O sea, el autor quiere decir algo concreto, pero a veces cuando lo tomamos nosotros, ya tendemos a interpretarlo bajo nuestra propia percepción de la realidad y le damos un cierto sentido que puede diferir de lo que el autor quiso decir. Eso es lo primero que quiero mencionar. Lo segundo es que debo mencionarles es que nosotros, los cristianos, creemos que es la autoría divina de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? O esto es que Dios mismo es el autor y consumador de su propia palabra. Lo cual nos lleva de vuelta al primer asunto, ¿verdad? Si la palabra de Dios tiene un autor, que es Dios mismo, entonces existe una interpretación de esta que la podemos consultar al mismo autor, en este caso es Dios, despejando toda carga de ideas, ¿cierto?, que podamos contener en nuestra cabeza al momento de leer el texto bíblico, como por ejemplo textos como ya se acerca el fin de todas las cosas. Y ya con eso pasamos al tercer asunto. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, los cristianos creemos que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Lo que acabo de decir lo estoy citando textual de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entonces, de esta manera, volviendo sobre el segundo punto ahora, Dios mismo nos puede dar una explicación de su intención al asunto este de que ya se acerca el fin de las cosas. Volviéndonos entonces sobre la misma palabra, ¿verdad? Sobre la misma Biblia.
Entonces, cuando el apóstol Pedro realiza esta declaración, podemos remitirnos a dos aspectos de la palabra de Dios que él se ha encargado de dejarnos bien en claro a medida que nosotros la leemos. La primera de ellas tiene que ver con las señales del fin de los tiempos, lo cual tiene que ver, cuando hablamos del fin de los tiempos, con algo que se llama el kairos de Dios, que ya lo voy a explicar. Y el segundo aspecto tiene que ver con el tiempo en sí mismo, el cual tiene que ver con el cronos de Dios. Entonces tenemos, por un lado, el kairos de Dios, relacionado a las señales del fin de los tiempos, y otra con el cronos de Dios, que tiene que ver con el tiempo en sí mismo. El kairos tiene que ver con un momento adecuado para que ocurra algo. Y el cronos tiene que ver con el tiempo secuencial, o sea, las horas, las semanas, días, etc. ¿Ya? Mientras la naturaleza del cronos, en este caso, es cuantitativa, la del kairos es cualitativa. Y Dios tiene control de ambos. Si tenemos presente estas dos cosas, entonces vamos a poder tomarle el peso real a lo que el apóstol quiere expresar y no hacerlo con cierta liviandad o con juicios de valor poco favorables al texto de que se acerca el fin de los tiempos. Para no alargarme en este asunto, voy a aclarar brevemente cada uno de los temas que dije, ¿cierto? Las señales de los fin de los tiempos. Voy a partir con eso, puesto que por un lado, cuando hablamos de las señales del fin de los tiempos, casi siempre pensamos directamente en leer Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros debiésemos estudiar ese libro, es un libro muy importante, pero de momento basta solamente que yo les pida que ustedes abran sus Biblias en el capítulo 24 de Mateo, desde el versículo 1 al 14. Ahí podemos leer las palabras del Señor Jesús, quien nos plantea las señales del fin de los tiempos. Y él plantea ahí 10 cosas que las puedo resumir. La primera de ellas dice que la señal del fin de los tiempos va a estar asociada a falsos maestros, a falsos cristos. Va a estar asociado a guerras y amenazas de guerra, a hambre y terremotos, persecución y odio contra los cristianos. Muchos van a abandonar la fe. Habrá traición y odio, falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá gran maldad, poco amor, pero algo también súper importante que tiene que ver con la expansión del Evangelio por todo el mundo. Y dice, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿existe algo de esta lista que yo les mencioné que les haga sentido? Si esto le hace sentido, entonces comprenda, ya se acerca el fin de las cosas. En segundo lugar, está el tiempo en sí mismo, está el cronos. Respecto a este mismo asunto, recordemos que Pedro, cuando dice se acerca el fin de las cosas, no entendemos bien si lo está diciendo porque se refiere al kairos de Dios, que es el momento oportuno para que se acerque el fin de las cosas, o se está refiriendo al cronos de Dios, que tiene que ver con el tiempo. Pero ya al ver, en este caso, el primer tema, nos damos cuenta de que hay señales, ¿verdad?, que nos indican que de alguna manera nos acercamos a ese punto. Pero si ahora lo miramos del otro lado, como el tiempo en sí mismo, el mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, escribe en segunda de Pedro, capítulo 3, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, el que tiene paciencia con ustedes, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dos cosas quedan claras de este texto. La primera de ellas es la forma de Dios para medir el tiempo, y
nos damos cuenta que es muy distinta a la nuestra, ¿verdad? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dos, nuestra vida y salvación están en juego. Él tiene paciencia con ustedes, dice el apóstol, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. También está un salmo, que es el Salmo 90, en los versículos 3 al 6, en el cual podemos leer: tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas con los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Creo que este tema del tiempo según Dios y nuestra percepción del mismo es algo confusa, ¿verdad? Entonces, permítanme sugerirles una explicación diferente respecto de la forma de ver el tiempo según Dios. Esto de los 1000 años y un día y 1000 años, ¿verdad? Pero para poder explicarlo, les voy a presentar una forma que viene de otro mundo, que es el mundo de las matemáticas. Entonces, para eso, les voy a pedir que ustedes cuenten hasta 3. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Pudieron contar hasta 3? Ustedes y yo nos hemos demorado aproximadamente 3 segundos en contar hasta 3, ¿verdad? Pues bien, en términos matemáticos, entre cada uno de estos segundos existe una infinidad de números más infinitos, ¿sí? Me explico. Para llegar del 1 al 2, basta con decirles que entre ambos números existe algo llamado decimal, ¿sí? O sea, para llegar del 1 al 2 deberíamos contar 1,1, 1,2, 1,3, así hasta el 1,9 y 2. Y para ir entre el 1.1 y el 1.2 debemos pasar por números centesimales. O sea, para pasar entre el 1.1 al 1.2 deberíamos contar 1.11, 1.12, 1.13, así hasta el 1.19, y así recién llegaríamos al 1.2. Y para ir entre el 1.11 y el 1.12 debemos pasar primero por milésimas, y para pasar entre cada una de esas milésimas debemos pasar por 10 milésimas, y así sucesivamente podríamos llegar hasta millonésimas y seguir además. Entonces, cuando contamos hasta 3, lo que estamos haciendo es saltarnos una cantidad enorme, pero enorme, ¿verdad?, de números infinitesimales. Números que existen, que están ahí, pero que no los hemos contado porque de hacerlo demoraríamos una eternidad en llegar siquiera del 1 al 3. Podrían pasar generaciones, ¿verdad?, de humanos hasta que alguien siquiera se acercara a pasar del 1 al 2 si considerara contar de esta manera. Entonces, nuestra percepción del tiempo es un poco extraña, ¿verdad? Todo depende de la perspectiva y las convicciones y las convenciones que adoptemos para medirlo. Yo ayer era un niño, hace poco un joven, ahora soy esposo y papá, y pronto, si Dios me lo permite y me permite llegar hasta ese punto, voy a ser abuelo. La esperanza de vida de los chilenos, hermanos, es aproximadamente de 80 años. Yo ya he disfrutado de esos 80 años, 38. 38 veranos he estado en este planeta, 38 meses de marzo. Y me quedan 42 meses de marzo más, si Dios lo permite. Nacemos por la mañana, como la hierba, y al amanecer brota lozana, ¿verdad? Nacemos lozanos, pero por la noche ya estamos marchitos y nos secamos. Entonces, hermanos, debemos comprender que según el cronos de Dios, ya se acerca el fin de todas las cosas. Es según la perspectiva de Dios que nosotros debemos interpretar la Biblia y no según
la nuestra. Bajo esa perspectiva, en mi caso, estoy tan solo a 42 meses de marzo del fin de todas las cosas. Para Dios, nuestra vida no es más que una fracción infinitesimal en su cuenta divina del 1, 2 y 3. Porque Él se encuentra fuera del cronos, Él se encuentra en un estado eterno del tiempo. En resumen, ya se acerca el fin de todas las cosas, porque primero las señales del fin de los tiempos así lo indican, y porque el tiempo en sí mismo es tan solo una fracción en el segundero de Dios. Entonces, explicado ya este asunto de que se acerca realmente el fin de todas las cosas, los invito a que tomen su Biblia y leamos 1 de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 7 al 11. El pasaje dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder de los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, parte diciendo el apóstol, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Para orar bien quiere decir esto. Para el apóstol existe una forma de hacerlo, de hacerlo tal que nuestra mente debe encontrarse bien enfocada, saber por qué razón nos arrodillamos ante el Señor, tener claridad de lo que estamos diciendo y el motivo de nuestra plegaria. Para ello se nos pide estar sobrios, o sea, moderados y discretos, en especial en cuanto a lo que comemos y lo que bebemos, en nuestra forma de hablar o en nuestras propias costumbres incluso. En conclusión, debemos ser personas equilibradas en todo aspecto de nuestra vida para poder orar bien. Después dice, así que, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El Señor nos ha dejado estos mandamientos, ¿verdad? Ama a Dios con todo tu corazón, mente y alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto debemos hacerlo porque, en este sentido, Dios nos está pidiendo amar a nuestro prójimo tal como Él los ama, siguiendo su ejemplo, donde a conocimiento nuestro el Señor no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos, ¿verdad? Luego el apóstol sigue y dice, ya se acerca el fin del mundo, así que practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Tal como hermanos muy queridos de nuestra congregación lo hacen muy a menudo, ¿verdad? Y con excelencia, todos debemos seguir ese ejemplo. Y disponernos a ser hospitalitarios. Porque si todo lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios, por gracia nosotros también debemos ponerlo a disposición de quienes lo necesitan entre nuestros hermanos. Así que de esta forma el apóstol continúa y dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto, hermanos, está íntimamente relacionado a algo, a una parte de la Biblia que es la Shema, la que podemos encontrar en Deuteronomio, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 5. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto tiene que ver en la forma en que nosotros entendemos e interpretamos el mundo. O sea, el corazón es lo que piensas, el alma es lo que eres y las fuerzas es lo que vales. Entonces, si yo amo a Dios con todo lo que pienso, soy y valgo, solo entonces podré amar a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos y a mis enemigos. Así podré poner todo al servicio de Dios y mi prójimo. Luego continúa y dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Siguiendo con la Shema, ahora leyendo la completa desde el versículo 4, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Por lo tanto, para expresar las palabras mismas de Dios, es necesario conocer y grabarnos sus palabras en nuestra vida por completo. No solo llevar la Biblia el domingo, ¿verdad?, a la iglesia, o sacarla el día domingo en este culto virtual. Esto significa que nosotros debemos leerla, estudiarla, atesorarla, reflexionarla, comprenderla, asimilarla y ponerla en acción. Proverbios capítulo 2, en Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante hasta el 5 podemos leer: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Por lo tanto, para hablar como quien expresa las palabras mismas de Dios, primero debemos hacer nuestras esas palabras. Y eso no ocurrirá más si no estudiamos este libro de forma seria. Por último, el apóstol dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Al respecto podemos decir dos cosas. Primero, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es cita de Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Segundo, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, hermanos, para servir en el poder de Dios, en primer lugar debemos ponernos al final de la fila, servir antes que ser servidos y hacerlo en pleno conocimiento y convicción de lo que hemos aprendido, leído y creído en las Escrituras, que es finalmente el medio por el cual Dios nos capacita enteramente para toda buena obra. Es por eso, hermanos, que les invito en este momento a que oremos de forma consciente y enfocada en este desafío que Dios nos hace por medio de la palabra del apóstol Pedro, y roguemos todos juntos a nuestro Señor que nos dé la oportunidad de llegar a servirle de forma digna, como siervos de Cristo, porque así, de esa manera, sirviéndoles todos unidos como siervos del Señor, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Seremos testimonio para las personas que aún no han creído en Él. Seremos testimonio para nuestra comunidad más cercana. Seremos testimonio para nuestra ciudad, para nuestra región, para nuestro país, en momentos tan complejos como los que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y por medio de todo eso, Jesucristo, nuestro Señor, será alabado, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Como lo dijo el apóstol Pedro al finalizar este capítulo. Entonces, hermanos, yo les insto y los animo a que en estos tiempos, quizás de soledad para algunos, o quizás de encierro para otros, a tomar sus Biblias, a tomar un lápiz, rayar su Biblia, estudiarla, escudriñarla, asimilarla, hermano. Es la única manera que tenemos nosotros los cristianos para poder acercarnos a Dios y sentir su poder, vivirlo, disfrutarlo, porque es por medio de su palabra que Él ha establecido el poder actuar a través nuestro. Entonces, en este momento los invito a que tengamos un momento de oración, ¿verdad? Y le pidamos a Dios que nos ayude como comunidad y también particularmente a cada uno de nosotros a poder cumplir con esto que nos pide el apóstol en su palabra.